¿Duda, pregunta, comentario? Sí. La composición de los evangelios. Esto que acabo de decir, pues como teoría sobre la composición de los evangelios. ¿Tenías una pregunta, usted? Es esta entonces, la teoría de la composición de los evangelios. Sí, de ir juntando, de las fuentes. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? Muy bien. Continuemos. Bueno, aquí yo tenía varios ejemplos de esto que acabo de decir en cuanto al orden, pero no sería necesario. Lo que sí voy a decir es, por ejemplo, ¿por qué se cree que Marcos, aparte de todo esto que dijo, por qué se cree que Marcos es más antiguo? De repente, Mateo y Lucas parece que corrigieran a Marcos. Por ejemplo, Marcos, si quieren buscarlo, si no, no hay problema. Marcos 6.3 se refiere a Jesús como el carpintero. Dice 6.3 se refiere a Jesús como el carpintero. Y Mateo parece corregirlo y decirle, no, ¿cómo llamas carpintero a nuestro Señor Jesucristo? El hijo del carpintero. En la misma historia que cuenta Marcos dice el carpintero y Mateo dice el hijo del carpintero. Es como una corrección, como decirle, oye, no inventes, nuestro Señor Jesús es el hijo de Dios, no le digas el carpintero, es el hijo del carpintero si quieres. Marcos, por ejemplo, se nota que es el más antiguo también, ahí donde dice en 1.12, que dice que el Espíritu le lanzó, le tomó al desierto. Mateo 4.1 y Lucas 4.1, ambos en el capítulo 4 dicen, no, ¿cómo que el Espíritu le lanzó? Y se refiere, o sea, es Jesús, a él no lo lanza nadie. Mateo 4.1 y Lucas 4.1, como que corrigen a Marcos diciendo, no le lanzó, o sea, como es Jesús, a él nadie lo obliga, él va porque quiere. Y dicen así como que le condujo, ¿no? Otro más claro es, por ejemplo, donde Jesús, esta no tengo la cita exacta, pero donde Jesús está está en Nazaret y dice, no hay profeta si no honra en su propia tierra, todo eso. Y Marcos dice, y Jesús no pudo hacer ahí muchos milagros. Marcos dice, no pudo. Los evangelios Mateo y Lucas dicen, no quiso. Como diciendo, no, como que no pudo, es Jesús, claro que podía. ¿Sí me explico? Este intento de corregir, el intento de Mateo y Lucas de corregir a Marcos. Parece que Marcos escribió muy así como, no al aventón, sino muy así como rápido, de una vez, ¿no? Ahorita vamos a ver las características de Marcos principalmente. Y los demás como que trataron de corregirlo ya con una teología más cuidadosa, ¿no? Bueno. Vamos a continuar ahora ahora sí, evangelio por evangelio. Mi idea era que aquí viéramos y leyéramos pasajes de los evangelios más largos, pero en vista del poco tiempo me voy a ir un poco más rápido de lo que yo tenía planeado. Ustedes disculpen. El evangelio de Marcos. Se le atribuye a Marcos, y como lo he mencionado hace rato, en el caso de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, debemos estar conscientes, debemos estar por lo menos con cierta seguridad de que sí tuvieron algo que ver, tanto Mateo como Lucas como Marcos, en la composición de estos evangelios. Si no, sería difícil explicar por qué se les atribuye a ellos. Marcos, ¿quién es Marcos? ¿No? O sea, ni siquiera es discípulo, no es de los discípulos. Es un joven, Juan Marcos, justamente. Algunos piensan que su mamá era la dueña del aposento alto, sobrino de Bernabé, el que fue con Pablo y que después, justamente él mismo después se arrepintió de haber ido. ¿Se acuerdan que Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto? Porque Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos y Pablo decía, no te acuerdas, en el último viaje desertó. O algunos dicen que desertó, o sea, estaban en el viaje y él se regresó a su casa. Algunos dicen que porque extrañaba a su mamá, otros dicen que porque estaba enfermo su mamá, otros opinan que porque tenía miedo de las persecuciones, etc. El chiste es que Pablo dijo, no, ya demostró ser inconstante, no lo llevemos. Y Bernabé, oye, es un joven, piénsalo. O sea, estaba confundido, pero él tiene ganas, ¿cómo lo vas a coartar? El chiste es que se pelearon y se separaron. Este es Juan Marcos. ¿Por qué atribuirle a él algo que si no fuera de él, no? O sea, hasta mala reputación tiene, ¿no? De traicionero, de cobarde. ¿Por qué atribuirle a alguien? O sea, si le quieres atribuir a alguien el evangelio, pues no sé, atribúyeselo a un apóstol grande, ¿no? A uno de los discípulos. Entonces, podemos confiar por lo menos en que algo tiene que ver Marcos en la composición de este evangelio. En cuanto a las características, en cuanto a sus fuentes, la mayor parte es probable que haya sido oral. Le contaron. Muchas veces se dice que por una carta de Pedro,
porque desgraciadamente las cartas de Pedro ya no vamos a mencionar nada en este curso, ahí después ustedes las leen. En una de las cartas de Pedro, Pedro dice que su hijo amado, Juan Marcos. Entonces muchos opinan que Juan Marcos era cercano a Pedro, aunque también era cercano a Bernabé. El mismo Pablo después dice también, envíame Juan Marcos porque me es útil. Entonces Juan Marcos parece que era como discípulo de medio mundo, ¿no? Así. Entonces es muy probable que de todos haya obtenido tradiciones, enseñanzas acerca de lo que hizo y lo que dijo Jesús. Muchos opinan que la mayor parte de su enseñanza fue de Pedro. Hay muchas características del Evangelio de Marcos que mencionan a Pedro como el principal de los discípulos, y muchas características también del Evangelio de Marcos que es más como de un testigo ocular. Sobre todo, el Evangelio de Marcos sobre todo es el Evangelio de los hechos de Jesús. No hay grandes discursos, no hay grandes sermones, pero sí sobre todo hechos de Jesús, que dijo, es el Evangelio de la acción. En cuestión de gramática griega se nota verbo tras verbo, y fue, y dijo, y vino, y hizo, y sanó, y curó, y predicó, y enseñó, y dijo, y todo esto es como el Evangelio de la acción que va fluyendo. Hay una metáfora que usan muchos predicadores y estudiosos de la Biblia sobre los evangelios que dicen que los 3 evangelios son como 3 ríos. El Evangelio de Marcos es como un río rápido, ¿no? Como esos ríos, los rápidos, ¿no? Que van así angosto y fluye, y fluye, y fluye, y fluye, y fluye. Y que el Evangelio de Mateo es más bien como un río más ancho, que fluye rápido a veces, pero de repente se detiene en un lago, ¿no? Un sermón grande, y después fluye otra vez y se detiene en otro lago. Y que el Evangelio de Lucas es un evangelio como un río subterráneo, que a veces sale muy hermoso, ¿no? Con muchos recovecos. El Evangelio de Lucas es más poético, etc. Es una teoría sobre los 3 evangelios, una metáfora pues que nos ayuda a entender un poco más sus características. Algo más para decir sobre Marcos. Bueno, sobre todo, y esto tiene que ver con los 3, muchas de las cosas que digamos acá tienen que ver con los 3 sinópticos, es un evangelio que centra su atención en la pasión de Cristo. Muchos han dicho que los evangelios son, ay gracias, hacía falta, ¿verdad? Sí. Muchos han dicho que los evangelios son una historia de la pasión de Cristo, o sea, la muerte de Cristo, con una gran introducción. Porque el gran centro del mensaje del evangelio, de los 3, de los 4 incluso, es la muerte de Cristo. Entonces, no pensemos que son biografías, no pensemos que es una crónica histórica de la vida de Jesús, para nada. El propósito de los evangelios es algo que tenemos que tener bien claro cuando estudiamos los evangelios. Porque de repente uno se pregunta, ¿por qué la lista de de la genealogía de Lucas es diferente que la de Mateo? O sea, son diferentes. Unos dicen, no, bueno, es que era la de María y la otra era la de Jesús. Y de repente vemos como que la vida de Jesús no se puede hacer una cronología. ¿Dónde estuvo primero, dónde después? Porque un evangelio dice que primero uno, otro evangelio dice que primero otro. En realidad es que revolvieron las historias, los evangelistas, y las pusieron no en el orden que sucedieron necesariamente, sino en el orden de sus propósitos que querían enseñar. ¿Y saben cuál es lo más importante que querían enseñar? Los 3 evangelistas. Sobre todo Juan, pero los 3 sinópticos también. No, lo principal del evangelio no es qué dijo Jesús, no es qué hizo Jesús. Lo principal que querían enseñarnos los evangelistas es quién es Jesús. Eso es lo que querían decir los evangelios. No tienen preocupación por contarnos a dónde fue primero, a dónde fue después, qué hizo, exactamente cómo dijo lo que dijo y por qué lo dijo. No. ¿Quién es? Ese es su principal argumento, de todos. Marcos lo que nos quiere decir es que es el Hijo de Dios. Ese es el énfasis de Marcos. Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz en rescate por muchos. Así lo dice él. En Marcos Jesús es muy humano, por eso muchas veces se le asocia con el humano de los 4 seres vivientes. Les digo, hay diferentes asociaciones, otros lo asocian con otros. La que a mí me gusta es, porque así lo entiendo yo, cuando se asocia a Marcos con el hombre, porque en el Evangelio de Marcos Jesús es muy, muy humano, llora, ríe. También en el Evangelio de Juan, eso es algo que se me olvidó decir, el Evangelio de Juan habla mucho en contra del gnosticismo, entonces enfatiza la humanidad de Jesús. El verbo se hizo carne, Jesús lloró, ¿no? Leemos el pasaje famosísimo de Jesús lloró de Juan. También Marcos enfatiza mucho el aspecto humano de Jesús, se siente cansado, se siente triste, se enoja. De hecho es algo que corrigen también Mateo y Lucas. Cuando dice se enoja, más bien dicen, y Jesús tuvo un poco de molestia, ¿no? En vez de decir... uno de los grandes temas teológicos del Evangelio de Marcos,
es el que se ha llamado el secreto mesiánico. ¿Eso qué es? Ahí les digo. El secreto mesiánico en el Evangelio de Marcos, más que en cualquier otro evangelio, encontramos que siempre que Jesús va con un demonio o que sana a alguien o algo y esa persona le dice, tú eres el Hijo de Dios, Jesús le dice, cállate, no lo digas, no se lo digas a nadie. Eso es lo que se ha llamado el secreto mesiánico. En otros pasajes de otros evangelios también se dice, pero en Marcos es donde más se dice, incluso aunque es el más corto, y se dice sistemáticamente, no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Ahora, respecto a esto, uno trata de entender por qué Marcos hizo tanto énfasis en eso, justamente por la razón de su evangelio. Nos quiere decir quién es Jesús, quiere enfatizar quién es Jesús, quiere dejar claro quién es Jesús. Los demonios dicen, tú eres el Hijo de Dios. El leproso le dice, tú eres el Hijo de Dios. El centurión en la cruz dice, tú eres el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Entonces, ese es el centro del evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús? En Marcos se nota, en los otros evangelios se nota a partir de otras cosas. Ahorita vamos a ver como las técnicas que usó cada evangelista para decirnos quién era Jesús. Marcos sobre todo utilizó esto del secreto mesiánico. Cada vez que Jesús sanaba a alguien decían, tú eres el Hijo de Dios. Y él decía, no, espérate, no lo digas, como para enfatizar eso. Una teoría que ya está descartada decía que Jesús en realidad nunca había dicho que él era el Mesías, que eso lo inventaron sus discípulos de después. Y que entonces sus discípulos de después decían, oye, pues nosotros inventamos que Jesús era el Mesías, pero nosotros sabemos que nunca dijo eso. Y cuando él andaba aquí, pues sabemos que la gente sabe que él no dijo eso. ¿Cómo le hacemos para inventar que sí era el Mesías, aún antes de que nosotros lo inventáramos? Ya sé, digamos que él callaba a la gente para que no lo dijera. Es una postura que se tuvo hace tiempo de algunos historiadores poco serios. Se ha venido abajo porque es ilógico, no cumple lo que ellos querían, que Jesús... O sea, que no se supiera en tiempos de Jesús, se supone que él era el Mesías, pero en el texto de Marcos leemos que a pesar de que él los callaba, sí lo iban a contar por todos lados, de tal manera que no tiene ninguna razón de ser el hecho de que era para inventar que Jesús era el Mesías, aunque él no lo haya dicho, porque de todos modos el Evangelio de Marcos nos dice que se sabía y que justamente por eso no podía entrar a las ciudades con tanta confianza. Bueno, eso con respecto al Evangelio de Marcos. Ya es hora del descanso, ¿verdad? Sí, nos vemos en unos 10, 15 minutos. Sin duda, el evangelio que ha sido a lo largo de la historia el más popular. Siempre se ha considerado el más importante, el más, como el principal evangelio. Porque es el más ordenado, es el más... No es el más extenso, parece que Lucas es poquito más extenso, pero sí es bastante extenso. Y siempre se ha considerado, como muchos pensaban en la antigüedad, que era el evangelio el primero que se había escrito, de tal manera que es el más, como el principal, el más popular. Lo voy a poner aquí popular. Es un evangelio muy ordenado. ¿De qué? El evangelio de Mateo es un evangelio, había estado diciendo yo, perdón que no los esperé a todos, que es el evangelio más popular. Desde la antigüedad se ha considerado el más importante, el más leído, el más citado, el más, como el principal, el más famoso, más popular. Muchos consideraban que era el primero que se había escrito. Ahora se sabe que es más probable que haya sido Marcos. Marcos siempre estuvo como relegado. En la historia del cristianismo Marcos no se citaba tanto, no se consideraba tan importante, no era como el más querido. Ahora, en tiempos modernos, se está revalorando el Evangelio de Marcos, se está reinterpretando. Todo esto del secreto mesiánico, que yo les dije, es una cuestión nueva que se está tratando de revalorar al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Mateo es un evangelio mucho más ordenado. Como les digo hace rato, es probable que la asociación con Mateo tenga que ver con que Mateo fue el que escribió los dichos de Jesús. Es difícil creer que Mateo escribió todo el Evangelio, ya que uno pensaría, ¿por qué tendría que copiar a alguien más? Alguien que estuvo con Jesús. Entonces es muy probable, o por lo menos algunos estudiosos consideran la posibilidad de que Mateo haya escrito los dichos de Jesús. Y de hecho Mateo, en gran medida es eso, el evangelio de los dichos, así como Marcos era el evangelio de los hechos, en gran medida Mateo es el evangelio de los dichos. Encontramos grandes discursos de Jesús. No son discursos como en el evangelio de Juan, así muy elaborados, muy espirituales, son más bien discursos prácticos, ¿no? Ustedes leen el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, es un sermón hermoso de consejos prácticos.
No habla nada que de la Trinidad, que la salvación por gracia. No, consejos prácticos. Trátense bien los unos a los otros, perdónense, no critiques a los demás, no mires la paja en el ojo ajeno. Es como más de consejos prácticos, de ética, ¿no? Para la vida diaria. Eso es el Evangelio, el Sermón del Monte, y el Evangelio de Mateo es eso en muchos casos. Se ha dividido generalmente en 5 sermones específicos. 5 grandes sermones. El primero sería el sermón del monte. Creo que no los apunté así en el orden. 5 grandes sermones. Ahorita solo recuerdo el discurso sobre el Sermón del Monte. Hacia el final, un discurso sobre el fin que es el capítulo 24, si no me equivoco, que es un discurso como escatológico, que les dice muchos consejos para las persecuciones, para los problemas. Muchos piensan que se refiere al año 70. ¿Se acuerdan que hace rato comentábamos que en el año 70 hubo una gran revuelta en Jerusalén porque los judíos querían liberarse del poder del Imperio Romano, y el Imperio Romano manda a todos sus soldados, hay mucha matanza, hay es un sitio, ustedes saben, los sitios en la guerra son horribles, la gente se queda sin agua, sin comida, sin recursos. Es todo un sitio a la ciudad de Jerusalén. Finalmente entran los soldados romanos a la ciudad, que estaba encuartelada por los revoltosos judíos, toman la ciudad, destruyen el templo. Es una gran tragedia para todos los judíos. Muchos piensan que a eso se refiere Jesús en el capítulo 24 de Mateo, que es un capítulo de todo un discurso escatológico. Otro discurso sería el discurso contra los fariseos, que es el capítulo 23. Y no recuerdo, otro discurso, me parece que se considera todas las parábolas que están juntitas, y el otro, no me acuerdo cuál, pero el chiste es que son 5 discursos. En cualquier comentario bíblico que ustedes lean van a encontrar esa división del Evangelio de Mateo, así como en 5 grandes discursos. ¿Son los discursos o sermones? 6, los sermones. Algunos consideran que son 6 porque agarran otro discurso por ahí como un sexto, pero generalmente se asocia con 5. El chiste, lo importante acá es que es un evangelio donde Jesús habla mucho y da muchos discursos, consejos. Es como el evangelio de los dichos. También contiene muchos hechos, evidentemente, que Jesús fue y dijo. Sí. Mencionas que escribió los dichos, pero también que Mateo escribió los dichos de Jesús. Ajá. ¿Esos son el libro o el documento que mencionaste anteriormente? Se supone que sí. Esa es una teoría. No, o sea, se piensa, algunos dicen, no es nada que esté seguro, es solamente una teoría. Sí, el documento Q, algunos opinan que lo escribió Mateo y que andaba rondando por ahí, Lucas lo agarró, y el que escribió el Evangelio de Mateo lo tomó, ¿no? Y también le agregó los hechos de Marcos, etc. No, Marcos escribió su Evangelio, que pudo ser como, sí, a lo mejor se confundieron porque estaba hablando del Evangelio de Marcos cuando di toda la explicación del documento Q y todo eso. Marcos escribió su Evangelio y esa es una fuente para Marcos y para Mateo y para Lucas. La otra fuente sería el documento Q, que ese muchos opinan que lo escribió Mateo y por eso se asocia con el Evangelio. El Evangelio de Marcos son más bien hechos de Jesús, que dijo. Pero los dichos, que sería el documento Q, se supone que lo escribió Mateo, ¿no? Ahora, bueno, todo esto, a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y todo esto para qué nos sirve? Al final voy a hacer todo un resumen, exhortación de todo lo que hemos dicho en esta clase, que espero que, para que no se queden con esta idea, bueno, ¿y todo esto a nosotros para qué nos sirven? Que si Mateo, que si Lucas. Yo lo que quiero es saber de la Biblia, del contenido, y ahorita vamos a hablar sobre eso, ¿no? La idea. Bueno, el Evangelio de Mateo generalmente se considera el Evangelio a los judíos, lo cual tiene mucho de cierto, pero también hay que matizar esa afirmación. Los padres de la iglesia, que ya mencioné, que les mencioné a ustedes, hablan acerca de los evangelios y dicen que el evangelio que, por ejemplo, hace rato les mencioné, ¿verdad? Que Papías hablaba de Juan el Anciano y Juan el Apóstol, que eran dos diferentes. Son referencias muy cortas, ¿no? Entre lo que ellos escribieron. Sobre Mateo, no recuerdo exactamente quién fue, supongo que Ireneo, escribió sobre Mateo y dijo, Mateo compuso en lengua hebrea los dichos de Jesús. De ahí la teoría de que él había escrito el documento Q. Ahora, no porque Ireneo ha dicho eso, que Mateo compuso en hebreo los dichos de Jesús, tenemos que aceptar esa teoría porque en esa época no existía nada así como el documento Q eran los dichos de Jesús. Todas son suposiciones que vienen a partir de lo que ellos dijeron. Pero entonces se cree que Mateo escribió eso justamente por eso que dice Ireneo. Casi estoy seguro que es Ireneo, pero a lo mejor me puedo equivocar.
Él dice que lo escribió en lengua hebrea. Por eso muchos opinaban que el Evangelio de Mateo originalmente había estado escrito en hebreo. Hoy día se considera que no, que lo más probable es que el Evangelio de Mateo haya sido escrito en griego. Es probable que los dichos de Jesús sí hayan sido escritos en arameo, más bien, no hebreo, arameo. El hebreo ya no se hablaba en esta época. El arameo es una derivación del hebreo. Entonces el arameo es probable que haya sido escrito, los dichos de Jesús al principio en lengua aramea, y que después se tradujeron al griego, y que fue en griego el que usó el evangelista de Mateo y el que usó el evangelista de Lucas para tomar esos dichos. Ahora, todo esto son suposiciones, solamente estoy mencionándolas yo acá. Pero lo cierto es que sí es un evangelio que va muy dirigido a los judíos. A cada rato en el evangelio de Mateo encontramos alusiones para que la escritura se cumpliese. Tenemos muchísimas de esas. Por ahí tenía yo el dato de cuántas eran, pero eran algo así como 30, solo en el libro de Mateo. Alusiones para que se cumpliera lo escrito, o como está escrito en el profeta, o como dice el profeta. Entonces, tan solo en el nacimiento de Jesús, Mateo es el evangelio que nos cuenta la visita de los sabios. Y cuando dice ahí que después de que los sabios fueron a Belén, Herodes les había dicho que regresaran con él, pero les avisaron en sueños, que los sabios que no fueran con Herodes, se regresaron por otro camino, porque Herodes quería matar a Jesús, en realidad porque tenía miedo de que fuera el rey de los judíos, de manera que se fueron a Egipto, avisados en sueños, José y María, con el niño Jesús. Y entonces justamente dice Mateo, para que se cumpliese lo escrito por el profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, etc. Como esas, muchas veces se repite en el evangelio de Mateo. Ahí dice 40 veces. 40 veces, ¿los tienen ustedes? 30 es la palabra el reino. Gracias. ¿Cuántas veces? 40 veces dice el evangelista Mateo para que se cumpliese lo escrito por el profeta. Ahora, hay una teoría que yo voy a plantearles acá. No es tan importante, pero quiero decir algo. Hay algunos estudiosos que dicen que los evangelios, en realidad es un estudioso que se llama Gerd Theissen, que él escribió muchos libros acerca de los evangelios. Uno precisamente habla sobre la composición de los evangelios. Él dice que los que escribieron los evangelios tenían varios propósitos para su iglesia. Y uno de esos propósitos era que a través del evangelio conciliar las diferentes oposiciones que había en la iglesia. Digamos que este era un líder cristiano de los primeros años del cristianismo, y que en su iglesia había diferentes grupos. Estaban los que decían que había que ser judío, los que decían que no, y él dice que estos líderes cristianos que escribieron los evangelios, uno de sus propósitos al escribir los evangelios era conciliar este tipo de oposiciones que había dentro de sus iglesias. Otra razón que él decía era para decir cómo iban a ser las relaciones con el exterior, etc. Él le llama esto un análisis socio-retórico, así muy de sociólogo todo esto. Pero entonces esto ayuda, porque es cierto, en el Evangelio de Mateo vemos como siempre la ley judía es importante. En el Evangelio de Mateo vemos que Mateo dice que si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no puedes entrar en el reino. O sea, es un evangelio en el que el judaísmo y la ley judía es importante. En el evangelio de Mateo, Jesús no viene a abrogar la ley. Es donde Jesús dice, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Los estudiosos dicen, no solamente no vino a abrogar la ley, la vino a enfatizar, a intensificar. La ley decía, no tomes a la mujer de tu prójimo. Y en el evangelio de Mateo, no solamente no se abroga esa ley, se intensifica. Dicen, no solo no la tomes, ni siquiera la mires. Ni siquiera con el pensamiento. Entonces, eso no es quitar la ley. Díganme ustedes, ¿qué está más difícil? No hacer algo o no hacerlo ni siquiera con el pensamiento. No solamente no está abrogando la ley, la está intensificando. Le está dando un sentido interior, ¿no? En el Evangelio de Mateo vemos que la ley judía es importante y el judaísmo es importante. Muchas referencias para los judíos. Algunos piensan que justamente por eso el Evangelio de Juan es tan diferente, porque él decía, bueno, es que el Evangelio de Mateo está muy como para los judíos, un gentil no lo entendería completamente, y es cierto, no, tiene muchas referencias judías, por eso Juan quiso hacer un Evangelio diferente como para el mundo entero, es probable. Bueno, entonces este es el Evangelio de Mateo. ¿Qué más se puede decir? Claro, también quiere decir quién es Jesús. Como todos los evangelios, su idea no es decirnos cuándo, dónde, cómo ni qué, sino quién es Jesús. Y justamente lo hace por medio de todas estas alusiones al Antiguo Testamento para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Entonces, en el Evangelio de Mateo, Jesús es
específicamente el Mesías, o sea, el Cristo. Cristo y Mesías son dos palabras que tienen el mismo significado. El significado en español sería ungido, el significado en griego sería Christos y el significado en hebreo o arameo sería Mesías. Así se dice. Es la misma palabra, significa ungido en tres idiomas diferentes. Mesías en hebreo, arameo más bien. En hebreo sería Mashiach o algo así. En griego. Bueno, continuemos ahora con el Evangelio de Lucas. Ya con esto terminaríamos todo el curso y finalmente nomás nos queda una conclusión muy bonita. ¿Perdón? ¿Puedes repetirlo del ungido? Sí. Ungido, la palabra Mesías es una palabra que significa ungido y es lo mismo Cristo. ¿Y eso está en arameo? Sí, Mesías es en arameo, Cristo en griego y ungido en español, ¿no? Se convirtió en nombre propio de Jesús, de tal manera que decimos Cristo, pero en realidad es algo que cuando yo estudié, les contaba hace rato que tomé un curso por internet, escuchaba clases por internet de el Jesús histórico en la universidad, un profesor de la Universidad de Stanford, para nada creyente, es un sujeto, quién sabe qué cree la verdad, no me caía nada bien, pero él decía que en la primera clase dijo esto: para empezar vamos a dejar de decirle Jesus, bueno, él habla en inglés, ¿no? Vamos a dejar de decirle Jesús, vamos a decirle Yeshua. Primero porque seguramente así es como se le llamaba a Jesús. Jesús es una traducción del nombre, ¿no? Así se traducen los nombres, William se traduce por Guillermo, etc. Edward por Eduardo, etc. Entonces Jesús sería la traducción al español, el nombre original en arameo de Jesús sería Yeshua. Entonces él nos dice, pero no solamente por eso, sino porque a lo mejor Jesús, él nos decía en la primera clase, a diferencia de cualquier otro tema histórico, yo estudié historia, entonces cada clase que uno se mete para saber más de ese tema del que no sabes mucho, ¿no? Entonces tú te metes a la clase de la Revolución Mexicana porque no sabes mucho de la Revolución Mexicana y quieres saber más. Te metes a la clase de la Revolución Francesa porque quieres saber más. A diferencia de eso, sobre todo en Estados Unidos, la clase sobre Jesús es al revés. Él decía, sabemos demasiado sobre Jesús, se dice demasiado sobre Jesús. Entonces lo primero que tenemos que hacer es quitar todo eso que tenemos, decía este maestro, y entonces decir el nombre Yeshua nos ayuda. Y él decía algo que a mí me gustó mucho, no me gustó cómo lo dijo, pero lo apliqué a mi vida, porque él decía, se llama Yeshua. Cristo no es un nombre, es un título. Entonces cuando tú llamas a Jesús Cristo, no estás llamándole por su nombre, estás haciendo una confesión de fe. Decir a Jesús Cristo es hacer una confesión de fe, porque estás diciendo, no solamente creo que es Jesús su nombre, sino creo que es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que mandó al mundo. Entonces, desde entonces yo siempre digo Cristo y Jesucristo, me parecen mucho más. Los estudiosos dicen solamente Jesús de Nazaret o algo así. Los creyentes podemos decir con fe, ¿no? No solamente Jesús, sino Jesucristo, o sea, el hombre que es el Hijo de Dios, el Mesías. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aclaración? Yeshua quiere decir Jesús, sí. es la traducción. Es la traducción, simplemente. Es que en la época se usaba ese nombre. Sí, un nombre común. era un nombre común, de hecho es el mismo nombre que Josué. Josué, el de la Biblia, es el mismo nombre. Jesús significa lo mismo, es un nombre propio, simplemente que significa Dios salva o algo así. Sí. Sí, hace rato mencionaste que Mateo es el Evangelio de los dichos. Sí. Y que como consejos prácticos se había dividido en 5 sermones. Sí. Bueno, no solamente los consejos prácticos. El Evangelio de Mateo es el Evangelio de los dichos porque contiene muchos discursos de Jesús grandes, 5 especialmente grandes. Y lo de los consejos prácticos me refería específicamente al primer sermón, al Sermón del Monte, que es un sermón con consejos prácticos. Sí. Sí, dije otros, pero no me acordé el orden ni exactamente cuáles. Está el discurso escatológico, ¿no? De va a venir una gran tribulación, que es el capítulo 24. El discurso de las parábolas, que no sé la verdad qué capítulos sean, donde cuenta muchas parábolas todas juntitas. El discurso en contra de los fariseos, que es el capítulo 23. Y por ahí otro, creo que es un discurso en contra de las ciudades impenitentes, que muchos títulos dicen ayes sobre ciertas ciudades, pero no es importante, ustedes lo pueden ver, o sea, es fácil de localizar, no es como
tan difícil, sí.